Muy buenas noches, soy Gonzalo Prialé, esto es 4 a la N. Bajo la gestión del MEF o del Ministerio de Economía y Finanzas en el gobierno Boluarte, la economía se ha estancado y esto genera la desconfianza y el pesimismo empresarial que ha paralizado las inversiones privadas. El problema es que el gobierno dejó de ser creíble y la confianza se gana o se recupera, no se exige. No puede haber un shock de confianza basado en inversión pública, que es 4 veces más pequeña que la inversión privada, y no da resultado por la pésima gestión del gasto público, ni tampoco puede haber un shock basado en medidas populistas que producen huecos fiscales o medidas sectoriales que impiden que el mercado funcione. Al contrario, se genera desconfianza cuando se hacen declaratorias de emergencia por doquier y anuncios supuestamente reactivadores que agilizan el gasto público y entregan miles de millones a gobiernos regionales y gobiernos locales bajo administración directa para su saqueo seguro. Todo ello sin rendición de cuentas sobre los resultados, peor aún, sin resultados, es decir, tiempo y plata perdidos. Esta noche nos acompañan Omar Mariluz, director periodístico de gestión, Álvaro Correa, segundo vicepresidente de Confiep, y David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía y Finanzas. Buenas noches a ustedes tres, un gusto estar con ustedes. Buenas noches, Gonzalo. Álvaro, empecemos. El ministro del MEF le pide al sector privado actuar con valentía, invertir y dejar atrás ese pesimismo absurdo. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué le responderías? Bueno, yo creo que el sector privado actúa y ha actuado con mucha valentía durante décadas, ¿no? Se ha enfrentado a situaciones bastante adversas y siempre con ganas de hacer algo más. Si el pesimismo es, yo no lo calificaría, yo creo que el pesimismo es el pesimismo, tampoco creo que todos estén pesimistas por definición. Yo creo que hay expectativa muy alta de qué cosa puede hacer el gobierno en el corto plazo respecto de ciertas acciones que están pendientes, ¿no? Se pide confianza, se pide inversión, hay expectativa, hay ganas de invertir, hay muchos proyectos tanto en la actividad privada en sí como en la actividad del gobierno, donde se necesita apoyar, como bien decías, la inversión del sector privado es muy relevante, se necesita apoyar en el sector privado. Pero si es que eso no viene acompañado de algunas acciones del gobierno que están pendientes por el lado de legislación laboral, de regímenes como el régimen agrario, de acciones concretas y diferentes a las que están tomando respecto de Petroperú, va a ser difícil conseguir que se confíe plenamente, no en el corto plazo, sino en esas grandes inversiones, importantes inversiones de mediano y largo plazo. Necesitas un país estable y con una dirección clara. Bueno, David, declaraste hace poco que el populismo normativo genera desconfianza y que la baja popularidad del Ejecutivo lo incita a lanzar más medidas populistas. En efecto, hay un equilibrio político precario en curso, basado en un acuerdo implícito del Ejecutivo y el Legislativo, que retroalimenta esta tendencia. ¿Cómo desatar este nudo político que genera un círculo vicioso populista? Sí, buenas noches. Eso era complicado, ¿no? Ahí en realidad era el populismo del Congreso, ¿no? Quizás fue un lapsus mío que dije populismo en ejecutivo, que es lo que has tomado como nota del CADE. Van de la mano, ¿no? Van de la mano, pero digamos, el que viene siendo intrínsecamente populista desde hace bastante tiempo y cada vez con mayor intensidad claramente es el Congreso, ¿no? Yo agregaría algo, 10 segundos. El procedimiento consiste en que el Congreso aprueba leyes populistas por más de 100 votos. Imagínate quiénes votan por todo eso. Y lo que hace el Ejecutivo es observarla y el Congreso la promulga. Y después el Ejecutivo se va al Tribunal Constitucional. Este es un juego pues para niños. Totalmente. Bueno, y hay un elemento adicional que a mí me preocupa a propósito de esta dinámica que has comentado, que hay una ligera variante recientemente con el tema de los retiros de las AFPs, que a mí me preocupa muchísimo, porque antes por definición el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas se oponía, ¿no?
observaba, o bueno, en la segunda tanda, ¿no? Pero ahora escuchamos desde el Ministerio de Economía que ya se acepta de antemano o señala que, bueno, podemos aceptar un retiro. Esas señales a mí me preocupan, ¿no? Digamos, que deja de alguna manera más en evidencia, me parece a mí, algo que en el mercado pues, se percibe, ¿no? Que hay estos acuerdos, vamos a decir, del Ejecutivo con diferentes bancadas, cada una con diferentes posiciones ideológicas, y por lo tanto que te lleva naturalmente a la parálisis, ¿no? Porque entre posiciones extremas, ¿no? Entre derechas, izquierdas, Estado, no Estado, etcétera, entonces al final es lo que estamos viendo, no tomas decisiones importantes sobre las que estamos esperando, como las que mencionaba justamente Álvaro, por ejemplo, en el caso de Petroperú, porque entrar a hablar de Petroperú, por ejemplo, implica tomar una decisión clara entre crees en la inversión privada o no, directamente, ¿no? Pero te quedas un poco a la distancia, ¿no? Y a veces nos quedamos con declaraciones que no dicen nada, ¿no? Porque justamente en CADE el Premier señalaba de que, bueno, ya no voy a financiar, ya no se va a financiar a Petroperú, o queremos cuadros profesionales, pero esa es la opinión de cualquier ciudadano de pie a la calle. Él como ministro, él debería decir, uno esperaría que señale, tengo este proyecto de ley, esta norma, vamos a aprobar, vamos a, no lo sé, a cambiar la gobernanza de Petroperú, o no lo sé, ¿no? Entonces, ese paso adicional que sería una señal importante es lo que falta, ¿no? Y hoy se exige más, ¿no? Porque se podría decir, oye, pero ¿por qué no se le exigías a los anteriores gobiernos? ¿Por qué ahora me lo pides a mí? Es que yo creo que los problemas se han acumulado durante tanto tiempo que hoy y se exige que el que está gobernando asuma esos pasivos que ya son inaguantables, ¿no? Ahora, pero ese no es un detalle menor, ¿no? Porque entonces lo que falta es tomar la decisión y cambiar las cosas, cambiar el rumbo en cada tema. Omar, ¿cómo puede generar confianza un gobierno que no ha limpiado la administración pública capturada por Castillo y pasa por agua tibia la corrupción, en sintonía con un parlamento que francamente ha perdido la vergüenza? Me sumo, digamos, al análisis, efectivamente, ¿no? Porque es muy fácil pedir confianza, es como si Reynoso, que ya no está felizmente, pidiera que confíen en él y que confíen en él, pero lo que necesitamos son goles, evidentemente, lo que pide la hinchada son goles. Y cuando escuchamos al ministro de Economía, al Premier, a los otros ministros, uno dice, ya mi hermano, pero ¿dónde están esos goles en el aspecto económico, en el aspecto de las inversiones? A ver, me remito a la última conferencia pre-CADE que dio el ministro de Economía, ¿no? Donde se hicieron muchos anuncios, sus 25 balas de plata, podemos entrar al detalle de muchas de ellas, pero uno se quedaba con la sensación, desde el plano que me toca a mí, desde el plano periodístico incluso, de la comunicación, a ver, mucho de lo que se estaba anunciando en ese momento ya se había anunciado. Y uno se preguntaba, ¿a quién le estaba hablando el ministro de Economía? ¿A quién le estaba hablando el presidente del Consejo de Ministros? A una platea que probablemente diga, bueno, listo, más anuncios, pero ¿cuándo esos anuncios se terminan de aterrizar? ¿Cuándo ese anuncio se convierte efectivamente en lo que tú mencionas, Gonzalo, la medida concreta para reorganizar Petroperú en tales fechas y con tales lineamientos? Cuando ese anuncio se convierte en la fecha exacta y la modalidad en la que va a salir un proyecto de irrigación gigantesco que va a traer tantos miles de millones. Es decir, creo que ya estamos cansados desde muchos frentes de solo los anuncios, y en esta última etapa, perdónenme, pero lo que uno observa es que se están volviendo a conjugar, se están volviendo a empaquetar una serie de anuncios que ya se habían hecho en el pasado y que no terminan de salir. Entonces, se sigue jugando con las expectativas, pero creo que los inversionistas que sí están enterados de estos temas ya no se comen el tema de los anuncios. Entonces es fácil decir, crean un pesimismo absurdo, pero mi hermano, sácate un par de goles para empezar a creer en ustedes, y ya con la relación Congreso de la República, que tú lo has expresado muy bien. A ver, no solo en Perú, desde fuera ya claramente vienen viendo Fitch, Moody's, bancas de inversión, oye, el problema institucional es un problema grave que te está afectando el crecimiento, no de corto. Podemos hablar del fenómeno del niño y todo lo que tenemos en el corto plazo. En el mediano plazo estás hipotecando tu crecimiento a mediano plazo y tu desarrollo. Y de eso
No estamos hablando en el Congreso de la República hace poquito, acaban de iniciar en el desmontaje de lo que iba a significar al menos unas elecciones con esperábamos una mejor oferta política. Eso es grave. David, para abundar un poco en el enfoque de Omar, ¿cómo puede pues, generar confianza un gobierno que si bien es superior al desastroso gobierno de Castillo, es una barra, un benchmark de comparación bajísimo, así que tampoco nos sintamos demasiado reconfortados? Un gobierno así que carece de capacidad de gestión. Y sus ofrecimientos, como dice Omar, terminan olvidados, sin resultados. ¿Y qué hacen? Bueno, nuevos ofrecimientos. ¿Cómo ves esto? Estamos en un juego de te ofrezco lo que sea y sigamos adelante. Sí, bueno, hay algo de eso, creo. No sé si eso grafica completamente la situación. Yo quiero tomar un comentario que hizo Álvaro muy interesante al inicio respecto al tema del pesimismo, o si un pesimismo intrínseco. O sea, yo le añadiría, si quieres, otra mirada, digamos, complementaria, diría yo, ¿no? Que es un tema de una... Se ha ampliado la brecha de expectativas, ¿no? De que se tenía sobre este gobierno, hacia la decepción, diría yo, porque, no sé, quizás nos ilusionamos, o sea, fue tan malo realmente el gobierno de Castillo en términos, sobre todo, de mensajes, de actitudes, señales, una primera ministra anunciando cierre de minas, o sea, era un discurso fuerte, ¿no? Digamos, yo creo que esas cosas golpearon bastante. Era destructivo, ¿no? Totalmente, desde el discurso, ¿no? De repente en la práctica ya se dio cosas, ¿no? El tema de la Agenda 19, han hecho daño, ¿no? Pero han habido cosas que se han podido aguantar, ¿no? Pero como fuera, digamos, era malísimo. Entonces uno esperaba, bueno, ilusamente, ¿no? Porque también esta es una continuación de un partido que salió electo, ¿no? Pero ilusamente uno esperaba que, oye, las cosas se pueden hacer distinto, y yo creo que rápidamente eso se agotó, ¿no? Entonces hoy, claro, es pesimismo. A ver, yo creo que siempre, el Perú todavía tiene un espacio para, en las condiciones actuales, incluso si quitamos luego el Niño y todos esos eventos, que el sector privado invierta, seguramente invertirá. El problema no es que no vaya a invertir, de manera natural lo va a hacer, seguramente porque hay competencia, el propio Julio Velarde lo señalaba, ¿no? O sea, el tema es que esa dinámica cada vez es menor, ¿no? O sea, cada vez empiezas a invertir y por tanto a crecer menos de lo que tu país necesita para salir de la situación actual. Ese es el problema, ¿no? De crecer 6. En términos de tu crecimiento potencial, hace una década estás hoy en 2.5, 2.7, dependiendo de quién estime el potencial. Y claro, si no vemos cambios, eso naturalmente va a tender a seguir reduciéndose. Y con menos niveles de crecimiento potencial, sí, detrás de eso hay inversión, por supuesto, pero cada vez menos y cada vez menos empleo. Y eso te lleva, creo yo, a una salida cortoplacista en el ámbito político, que es el que comentaba también Omar, ¿no? O sea, busco soluciones inmediatas para tener como único objetivo, y eso es lo que más me preocupa a mí también, el solo durar, como si eso fuera un gran aporte, parece que es su gran aporte, ¿no? Durar hasta el 2026, ¿no? Y yo creo que eso, el solamente durar hasta el 2026 haciendo esto, yo lo he repetido otras veces, me parece que es un objetivo muy egoísta, muy personalista, pero muy injusto con el país, ¿no? Cierto. Álvaro, tocando un tema mencionado por David, ¿qué se puede hacer con las 19 leyes antilaborales del gobierno de Castillo? Este tema parece tabú para el Ejecutivo y desalienta las inversiones privadas enormemente. El Ejecutivo tiene que comprarse algunos pleitos. No todas las medidas reactivadoras están en un plan de 25 balas de plata. Yo creo que también están en generar confianza en distintos aspectos y tiene que optar. No puede estar tratando de llevarnos en una dirección sin tener algunas batallas que librar en el frente político. El tema de desarticular esa 19, la Agenda 19, es una batalla política, seguramente va a ser... ¿Sería derogar? Derogar, por supuesto. Y algunas de esas no se llegaron a promulgar, otros reglamentos sí, pero se han quedado algunos en el aire y yo creo que tiene que tomar el toro por las astas, ¿no? Yo creo que eso ayudaría muchísimo. Y un tema que también hay que tener en cuenta es que mucha de esa legislación
está orientada al empleo formal. Y esa agenda muchas veces está dirigida, coordinada con las organizaciones sindicales. Representan solo el 25% de la fuerza laboral. Hay una fuerza laboral enorme, absolutamente desprotegida. ¿Dónde está la legislación que promueve la seguridad social, la estabilidad? Por ejemplo, hablar del sueldo mínimo. El sueldo mínimo es una discusión válida para 25% de los trabajadores. ¿Qué sueldo mínimo tiene un trabajador informal? No existe un mínimo. Entonces, creo que el gobierno tiene que comerse esas batallas y decir, mi prioridad no está aquí, mi prioridad está en generar empleo formal, productivo, y atraer inversión, por un lado, y por otro, darle seguridad y empezar a traer a la formalidad de a pocos, con medidas creativas, a ese gran mundo informal que lo tenemos marginado. Omar, tratando de llegar al fondo de las cosas, ¿cómo puede generar confianza un gobierno que coloca y mantiene a personas equivocadas en posiciones claves de gobierno? ¿Se justificaría cambios de ministros que han perdido credibilidad como el MEF y el Ministerio de Energía y Minas? Compleja la pregunta, ¿no? Pero sí siento que hay, para no personalizar el tema, sí siento, Gonzalo, que hay un desgaste en el gabinete que es clarísimo. No lo centraría necesariamente en Alex Contreras, por haber conversado sobre este tema con mucha gente, y claro, podríamos tener al mejor ministro de Economía, ¿no? Lo traemos de algún país exitosísimo, pero claramente es un equipo. Nuevamente vuelvo a la analogía del fútbol, es un equipo. Entonces, si el ministro de Economía intenta, empuja, cambiemos la Agenda 19, reorganicemos Petroperú, demos señales claras para que salgan los grandes proyectos de inversión, yo no tengo dudas que Alex tiene claro cuál debería ser la ruta por donde el país tendría que avanzar en cuanto a la política económica. Lo que sí me genera muchas dudas es si todo el equipo que lo acompaña tiene ese nivel de claridad, y no solo si tiene ese nivel de claridad, si lo que poníamos sobre la mesa, si tiene la voluntad de comerse esos pleitos realmente, si comerse el pleito con los sindicatos, si comerse el pleito en el caso de las AFPs con el Congreso de la República, es decir, si tiene la voluntad de hacer política para empujar los cambios y apretar los botones que se tengan que apretar para generar ese nivel de confianza. La impresión que tengo es que desde el nivel más alto, desde la PCM y desde la propia presidenta Boluarte, desde el gabinete, no hay en este momento ese entendimiento, y Alex, pues el MEF, es débil, ¿no? Como ya ha quedado claro. ¿Y el Ministerio de Energía y Minas? Bueno, a ver, la información que uno ya tiene realmente dentro es que lamentablemente el ministro Vera, que está ya, vamos a ver qué pasa con él, tiene una mentalidad pro Petroperú y es un convencido aparentemente. Pero si era el gerente de la refinería de Talara, caramba. Nadie lo dice. Exactamente. Ponen al gato de despenseros. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos en cuanto a la reorganización de Petroperú? Y lo decía David, ¿no? Cuando el propio Premier en la CADE lo escuchamos como, mi opinión personal es que debería reorganizarse. Hombre, tú eres el Premier. ¿Qué opinión personal? Hay temor a tomar decisiones, entonces. Vamos a una pausa y volvemos. Yo quisiera abundar sobre lo que acaba de comentar Omar. Efectivamente no se trata pues de personalizar, esto no es un tema personal, pero si una figura pública está a cargo de un ministerio, ¿qué puedes hacer? O sea, tienes que hablar de la cabeza para ver si el cuerpo funciona. Está el caso del ministro de Transportes y Comunicaciones también, por ejemplo. Es interesante, o al contrario, se niega a precisar el cronograma para concluir la línea 2 del metro porque no sabe cuánto se demorará en resolver las interferencias en la ruta. Falta, digamos, es difícil creerlo. Según Ocitrán, sin cronograma y sin identificar los obstáculos,
¿cómo va a supervisar los avances o empujar la ejecución? En el anillo periférico vial, tras 10 años de presentada la iniciativa privada, 10 años, ¿no?, que se ha analizado por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha, el Ministerio de Transportes dice ahora que cofinanciarla o cofinanciar el anillo al 77% es excesivo y que debiera ser 50%, sabe Dios por qué, quizás salomónico. Pero está dispuesto, sin embargo, el MTC a cofinanciar al 100% las líneas 3 y 4 del Metro de Lima como obras públicas, bajo acuerdos de gobierno a gobierno y asumir todos los riesgos. En cuanto al puente Santa Rosa, esto es bien significativo, solo 60 metros de luz. No quiero exagerar, es un pequeño puente. Como el ministerio no logró establecer un presupuesto realista para atraer inversionistas, desechó la convocatoria en la modalidad obras por impuestos y ahora propone añadirlo al gobierno con Francia. Es decir, se lava las manos en todos los casos. Necesitamos personas que solucionen los problemas, que no los causen o que los resuelvan. Cambiemos de tema ahora. Álvaro, hablemos del Plan Unidos. ¿Te genera dudas la capacidad de ejecución del gobierno? ¿Encuentras el Plan Unidos demasiado ambicioso? Es un plan, yo creo que no es malo tener planes ambiciosos. Yo creo que eso está bien. ¿Me genera dudas la capacidad del gobierno? Sí. Un poco por lo que estábamos diciendo antes de que se anuncian muchas cosas, pero no se tiene claridad sobre hitos concretos. Se necesitan planes, se necesita un seguimiento, se necesita medición y reporte de lo que se va alcanzando en cada una de las cosas que se han anunciado. No basta con anunciarlas, ¿no? Responsables, por supuesto, ¿no? Y eso es lo que creo que podrían mostrar como gobierno. Entonces, sí es ambicioso, es difícil que se pueda ejecutar todo. Hemos ofrecido como sector privado el acompañar donde sea posible a ese plan. Hay inversión privada, de hecho llama a la inversión privada y eso nos parece muy bien. Y creo que hay verdadera voluntad por atraer a la inversión privada a ese tipo de proyectos. Creo que tiene que orientarse mucho a atender, o sea, no solamente a generar inversión y crecimiento, que son cifras que a veces son muy etéreas para la población. Yo creo que tiene que atender las necesidades básicas de la población. O sea, tiene que escuchar, tiene que saber dónde duele en este momento la realidad a muchas personas en muchas partes del país. Para eso un Plan Unidos sí, hay muchos aspectos que tienen que ver, otros no tanto o no se ve tan directo, pero tiene que conectar, creo yo, poco más con la gente, ¿no? Y decir, yo estoy haciendo esto por ustedes, porque hay esta necesidad. Y eso me lleva a hablar también de la importancia que tiene un Plan Unidos de coordinarse para su real ejecución, coordinarse con otras entidades, ¿no? Específicamente con los gobiernos regionales. Mucho de eso se va a poder hacer si es que hay una buena capacidad de coordinación con los gobiernos regionales y pensar juntos en las personas, ¿no? En la salud de las personas, en el agua, en la salubridad, en la educación, en las carreteras, caminos rurales. Hay mucho por hacer pensando en las personas. Creo que el gobierno a veces no llega, no regresa a los peruanos, ¿no? Y creo que eso sí es bien importante para el éxito y el apoyo de todos a un plan así. Omar, ¿tú crees que este plan de 25 balas ha generado o puede generar el entusiasmo empresarial necesario? ¿Te resulta creíble? O sea, a ver, en términos generales creo que al menos no lo percibí así en la CADE, no es que haya sido el shock de entusiasmo que uno esperaría. Nuevamente, no necesariamente por los anuncios, que son muy buenos, son muy interesantes, son muy ambiciosos, sino por la desconfianza y la pregunta que creo que todos los que hacemos un seguimiento a las políticas económicas y estamos medianamente informados de los anuncios del gobierno, es, oye, ya, pero ya me lo habías anunciado.
Hace unos meses me hablabas de todos los planes para la lucha o la prevención contra el fenómeno del niño y teníamos que al cierre de septiembre no había gastado ni el 20%. Entonces es totalmente entendible que la gente desconfíe, es totalmente entendible, no sé si llamarlo pesimismo absurdo, pero sí que haya un cierto nivel de recelo de si lo que ahora se me está prometiendo y si lo que ahora se está anunciando realmente se va a terminar de cumplir. Estaba este anuncio de triplicar, me parece, el monto de créditos con apoyo estatal de Mi Perú de 5.000 a 15.000 millones. Bueno, vamos a ver cómo eso se termina materializando efectivamente en proteger que no se rompa la cadena de pagos. Suena interesante, pero en términos generales no sé si genera entusiasmo. Yo creo que hoy por hoy, lo decía David, esta brecha de expectativa ha aumentado. Y la percepción que tengo es que, digamos, no solo inversionistas, medianos grandes, incluso las familias están mucho más cautos al momento de tomar cualquier tipo de decisión. Entonces, entusiasmo no creo que haya. Creo que se va a esperar a ver cómo esas medidas que quieren implementar terminan dando los resultados. Y ahí está, creo, el problema. En cuánto va a demorar en que estos planes, si es que se ejecutan bien, terminen efectivamente dando resultados y materializándose. Primero, en crecimiento, mayores inversiones, pero lo que dice Álvaro es fundamental en el bienestar de la población. Si esto no se traduce en bienestar de la población, en mejor cobertura de agua, saneamiento, educación, salud, vas a tener arriba que las cosas empiezan a andar, pero abajo vas a tener los mismos problemas. David, el ministro Contreras anunció el Plan Unidos y dijo esperar una recuperación importante de la economía en el primer trimestre del próximo año. La recuperación en el primer trimestre del próximo año no se va a deber al Plan Unidos, sino a un efecto rebote. Un crecimiento por rebote no se debe a mejores políticas y a sus resultados, sino a que el crecimiento se compara contra una base muy baja el año anterior. David, ¿hay riesgo de quebrar la regla fiscal del 2024, dada la cantidad de gasto que implica el plan? ¿Y se debiera reestructurar el presupuesto del 2024 antes que sea demasiado tarde? Sí, yo creo que has hecho un buen punto en términos de lo que es estos vínculos que a veces hace el gobierno, y a mí me parece que es errado porque también no contribuye a generar una información correcta y expectativas de pequeñas cosas, relacionarlo con alguna recuperación y algo que de repente está cantado o visto, ¿no? Sucedió, por ejemplo, con el tema del crédito suplementario en su momento, ¿no? Esto nos saca de la recesión, o sea, nada más inexacto, o sea, una cosa no tenía que ver con la otra. Probablemente el crédito suplementario era importante en términos de redistribuir los recursos, ¿no? Partidas que ya no se iban a gastar, eso se hace todos los años, pero ahí a hacer un anuncio de este tipo, y lo mismo ahora cuando se habla de la recuperación del primer trimestre, y que también, o sea, para mala suerte del gobierno está un poco en duda, porque vamos a ver qué pasa con el fenómeno del niño detrás y qué pasa después, además, porque las estadísticas o la historia de los fenómenos del niño, pues te señala que esto viene acompañado de 1 o 2 trimestres malos o no muy buenos, ¿no? Y como estamos ahora, probablemente con la base que estamos, quizás pueda ser complicado, ¿no? Entonces, ese es un punto. Pero retornando al tema, o relacionándolo con el tema del plan Unidos, ¿no? Hay un tema efectivamente de cosas interesantes en términos de inversión que se quiere realizar, pero la gran pregunta está en el cómo, ¿no? Y el cómo está en estos dos elementos que se han comentado de alguna manera. Uno es que el 60% del presupuesto en inversión pública, por ejemplo, que complementa de alguna manera la inversión privada, está concentrado en los gobiernos municipales y regionales, efectivamente, ¿no? Y el otro tema es que una promesa interesante que está dentro de ese Plan Unidos del tema de las adjudicaciones de PPs. Este año ha habido más de 2.000 millones de dólares, que estaba muy bien. Ojo, que gran parte ha estado concentrado en, vamos a decir, en adjudicaciones por desmerecer los 2.000 millones, pero son adjudicaciones
factibles, ¿no? El tema de la transmisión, ¿no? Líneas de transmisión que por cierto, no hay que desmerecer, que es una de nuestras deficiencias en todo la cadena de lo que significa el sector energético, pero yo no veo 8.000 millones más en transmisión, o sea, ahí va a haber duro trabajo que realizar y ahí tenemos un serio problema en cuanto a la ley o el marco de APPs. Hay que simplificarlo, ¿no? Hay muchas funciones que se entrecruzan entre los actores, no están definidos bien quién opina sobre qué, todo el mundo opina por cuidarse en salud. Varias veces. Y varias veces, y esto, vamos, complica definitivamente cualquier decisión. Algo que me parece a mí, por ejemplo, difícil de justificar es que la Contraloría tenga que opinar, por ejemplo, sobre proyectos autofinanciables autosostenibles, ¿no? Pero de pronto aparece que tiene, cuando su rol no es ese, ¿no? Su rol es más o menos, su rol básicamente se concentra en la parte contable, uso de los recursos, ¿no? Pero no en algo que ya viene financiado, ¿no? Es cosa de ese tipo. Y quizás la parte más interesante del Plan Unidos es justamente lo que hemos venido comentando al inicio, lo que no está en el Plan Unidos, ¿no? Es decir, aquello que realmente traería confianza. Hemos mencionado los temas de Petroperú, Agenda 19, pero acabas de mencionar un tema interesante que es el tema del gasto, ¿no? Por ejemplo, una cosa que sería muy bueno para transmitir señales a la gente es el tema de realmente con un real compromiso de reducir el gasto superfluo, ineficiente, esos que vemos todas las semanas en reportajes de consultorías, adjudicaciones, ¿no? Una grasa que el BID estima entre 2,5 y 3 puntos del Producto Bruto Interno Anual. Y yo creo que sería un elemento interesante para la población también, que a veces se siente también desincentivada en gran medida de querer poner un sol más de impuestos, ¿no? Cuando dice, oye, voy a pagar para esto, para darle puesto al hermano, al primo, a la amiga. Ese es un tema que yo creo que debería trabajarse seriamente, en un compromiso de empezar a hacer una reducción del gasto, pensando justamente en las limitantes también que vamos a tener, por culpa del bajo crecimiento, ¿no? de incumplir o pedir un waiver sobre la regla fiscal, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Digamos, ¿cómo buscas crecer para mejorar tu base? Pero por otro lado, si necesitas generar recursos, empieza a trabajar en serio en el tema de tu gasto superfluo y transmítelo a la gente, ¿no? Transmítelo que tengo este compromiso con metas específicas, ¿no? De que quiero reducir, no sé, el primer año en 0,25 del PIB, no lo sé, ¿no? Pero algún tipo de derrotero que permita que la gente empiece a ver, oye, caray, hay un compromiso real de que algo quieren hacer con este gasto, ¿no? Claro, Álvaro, lo que noto de la conversación fluye, entiendo, es que no podemos vivir pues de ofrecimientos, ¿no? No se puede gobernar a lo Groucho Marx, ¿no? Si no te gusta este ofrecimiento, acá tengo otro. Así no funciona. Entonces, sin embargo, hay balas de plata que no se están utilizando. Vamos a ver esto, proyectos de pronto inicio que podrían tener un efecto de demostración suficiente para generar confianza pronto. ¿Podrías nombrar algunos? Mira, yo no sé si voy a responder esa pregunta exactamente, pero lo enfocaría de una manera diferente. Yo creo que hay 5 sectores que el gobierno debería decir, voy con todo a promover esos sectores, que son los motores de la economía. Muy bien. 4 de ellos son exportadores y 1 es demanda interna. 4 exportadores: minería, agroexportación, pesca y turismo, ¿ya? La demanda externa es la que necesitamos aquí. La demanda interna demora en recuperarse. Entonces, apostemos a la demanda externa. ¿Y qué significa ir con todo? ¿Qué necesita el sector privado para acelerar esa actividad económica? Si en minería necesita acompañamiento a resolver las necesidades de las poblaciones del lugar, pues apoyar ahí. Si la pesca necesita una revisión del esquema de licencias o plazos, hay que ver por qué. Si es que la agroexportación, que venía como un avión y que fue motivo de orgullo nacional durante muchos años con nuestros productos en todas las mejores mesas del mundo, hoy se ve afectada por una regulación que se eliminó, se cambió, pues con todo a reponerla. Y en turismo, ni qué decir. O
sea, esos problemas de Machu Picchu y son ridículos realmente, ¿no? De la venta de boletos electrónicos porque la población local quiere que pasen delante de su comercio para poder... Es válida la preocupación, pero no podemos parar el país por eso. Entonces tiene que tomar esos casos, y es un ejemplo lo de Machu Picchu, en turismo hay mucho por hacer en muchas zonas del país. Hay que resolver esos temas. Y en la construcción, ya hablando del quinto elemento que es la demanda interna, tiene que apoyar con toda la construcción, porque resuelve una necesidad básica de la población. Sabemos todos el desastre que es el escándalo, que es la informalidad e ilegalidad en el tráfico de tierras y la delincuencia y extorsión que eso trae, teniendo tantas oportunidades y teniendo una oferta de servicios de la industria inmobiliaria enorme a todos los segmentos de la población. El gobierno tiene que estar atrás de eso. ¿Qué necesitan en el tema de tierras? ¿Qué necesitan en financiamiento para la vivienda popular, ¿no? Entonces son 5 sectores y yo creo que tienen que apoyar con todo. Y aparte de eso, o junto con eso, están estos temas de las necesidades básicas de la población y de los proyectos sociales con apoyo del sector privado si es necesario, ¿no? Entonces yo creo que esas son sus balas de plata. Muy interesante el enfoque, la verdad lo comparto. Yo quizá iba un paso más adelante, hablemos, digamos, en minería anuncian un anuncio, una ventanilla única, ojalá que funcione. Pero digamos, ¿por qué no lanzar el proyecto Tía María si no hay nada más que darle vuelta? ¿Para qué seguir evadiendo esa decisión? Si me permite, Gonzalo, Sí. te interrumpa. Fíjate que en el caso de Tía María estamos hablando de un proyecto, ¿no? Que es importantísimo que tiene que salir. Pero ya la cosa está tan complicada que incluso ya estamos hablando, en el caso de minería, de asentamientos listos para producir, como es el caso del Tajo Chalcobamba de las Bambas, que es, para ponerlo de manera más clara, es como que hay que apretar el botón nada más para que empiece a producir, y alguien tiene detenida la mano para apretar el botón, que son estos dirigentes y comunidades, ¿no? que están alrededor, que dicen que apenas empiece a producir, no es un proyecto, es producción, que apenas empiece a producir, se van encima, ¿no? Y las autoridades, y ya estamos hablando, y lo menciono porque, ¿no? porque representa 0.5% del producto. Y está en las proyecciones del gobierno para el próximo año, y es algo que debió haber entrado a producir el 2022. Entonces ahí nomás corrige tu proyección, sí que no vas a hacer nada, ¿no? Y quería agregar a este tema una pregunta, David. La inversión privada cayó 11% en el primer semestre de este año y para el año el IPE espera que caiga 7.5%. ¿Crees que es posible que la economía salga de la recesión y el crecimiento potencial se llegue a recuperar sin el retorno de la inversión privada? Y esta pregunta de repente es muy específica, pero a ver, ensaya un número, si te parece. ¿A qué tasa debiera crecer la inversión privada a partir del 2024 o del 2025 en adelante para que la economía salga del estancamiento y crezcamos al menos 4%? Es que efectivamente, ¿no? Son números grandes. ¿Sabes? El promedio, cuando hemos estado creciendo a ritmo de 3, 4%, promedio la inversión privada estaba creciendo muy cercano al 10%. Y antes crecíamos más, o sea, cuando estamos en el 6. Eso hoy día suena pues a... Nuevamente, puede ser un rebote en algún momento, ¿no? Pero de ahí de manera sostenible, uff. Y mira, esta mirada sectorial que ha dado Álvaro es muy buena, porque justamente hay que hacer, en cada uno de los ámbitos sectoriales son pequeños cambios en términos de productividad que hay que hacer y que está detrás, ¿no? Si no hay estos cambios de productividad que se requiere para hacer más eficiente el funcionamiento de cada uno de estos sectores, estos 3 que mencionaba él, que son al exterior donde compites, ¿no? Tienes que poner justamente el acompañamiento necesario para ganar mercados, para de alguna manera generar justamente los recursos que se requieren en el país, generar empleo, etcétera. Difícilmente vamos a poder mover el potencial de los niveles en que nos encontramos, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Que las señales o los anuncios, vamos a poner así, que se dan, o las acciones en concreto que se manifiestan, no apuntan a una mejora, sino apuntan a que
este carro que antes venía a velocidad empiece cada vez a detenerse, ¿no? Muy interesante porque cada fin de mes estamos atentos esperando la cifra del gasto de vengado en obras del mes que acaba de terminar. Al poco tiempo sale la cifra de inflación y un par de meses después la de crecimiento. ¿Y por qué no se publica la cifra de crecimiento de la inversión privada para hacerle un seguimiento así en gestión? Cada primero del mes, ¿qué está pasando? Ese es un buen barómetro para ver hacia dónde vamos. Vamos a una pausa y regresamos. Omar, se aprecia falta de convicción en el Ejecutivo y su apoyo al sector privado es tibio y vacilante. ¿Tú encuentras un sesgo estatista en el gobierno Boluarte y un acercamiento a la antigua, a la solución de los problemas que enfrenta el país? Más que un sesgo estatista, yo lo que percibo, y en general no solo en el gobierno, sino en la clase política, es un sesgo populista, ¿no? Y esta necesidad de la que hablaba David de, digamos, tener como principal objetivo Quizás dije permanecer. estatista pensando en Petroperú, ¿no? Sí, claro, creo que la situación ahí en Energíminas ha sido clarísima, ¿no? La camiseta que tiene puesta el ministro Vera pues es de Petroperú y ya entendemos todas las complicaciones y problemas que genera Petroperú, y pese a que hay un reconocimiento de que literalmente es una empresa quebrada, es una empresa que no genera ganancias, hay una necesidad de seguir empujando y se vuelve esta especie de gran hoyo negro con plata de todos los peruanos, no solo de los empresarios, sino de cada uno de los ciudadanos que enfrenta problemas. Pero lo que noto es más un gobierno que quiere, como bien dice David, que quiere durar hasta el 2026 y que en ese afán necesita no comerse un pleito con nadie y tener una, digamos, esta relación o este matrimonio o relación tóxica con el Congreso de la República para que puedan continuar, para que todos puedan continuar y todo pueda continuar. Entonces se sigue manteniendo un status quo, se sigue empujando medidas que terminan literalmente afectando a la ciudadanía. David, ¿qué medidas crees que resultan necesarias para desbloquear proyectos y tratar de cerrar las brechas de infraestructura en salud y en educación? Ahí entramos necesariamente al tema de descentralización, ¿no? Porque gran parte, por ejemplo, en el tema de salud es dramático, ¿no? En el tema de salud, el MINSA y los GORES dejan en promedio anualmente sin ejecutar cerca de 2.400 millones de soles, ¿no? Entonces hacemos el cálculo, ¿no? Tienes los 2.400 millones de soles y luego ves la brecha, ¿no? La brecha en salud, de establecimiento de salud de nivel 1, el 94% en pésimas condiciones, ¿no? En condiciones no adecuadas, vamos a decirlo. Entonces, si tú estos 2.400 millones, por ejemplo, que tienes ahí, lo destinaras a mejorar tu nivel 1 de salud, en 5 años tendrías ya 40% en buenas condiciones. Hasta ahí, perfecto, son los números, dinero hay, recursos, se puede. El problema te encuentras con que en gran parte esas son decisiones que al final recaen en los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo se avanza ahí? ¿Cuál es el tipo más que decir en las condiciones legales, hay que coordinar, hay que articular? Pero ¿qué haces tú cuando tienes feudos que cada quien decide qué hacer con sus recursos, ¿no? Por las razones que fuera, ¿no? Cuando políticamente o ante la población vende mucho más un gran hospital, ¿no? Cuando lo que realmente requieres es empezar con el nivel 1. Entonces, y para hacer eso, pues requieres un buen gestor desde arriba, un buen coordinador, un buen nivel de gobierno, de ascendencia, con un principal componente, diría yo, para trabajar. Y luego requieres, claro, las bases de lo que significa la elección popular de cada uno de estos gobernadores o autoridades a nivel local. Entonces yo creo que ahí estamos atorados si es que no hay y pensando en medidas, ¿no?, las difíciles de un cambio o un refinamiento, vamos a decir así, de la ley de descentralización en el país, ¿no? Yo creo que eso te limita
en gran medida decisiones que se tengan que tomar al nivel salud, a nivel transporte. Con carreteras pasa exactamente lo mismo, ¿no? Álvaro, ¿tú consideras que el mecanismo de obras por impuestos podría ser utilizado por el sector privado como si fuera una bala de plata? Sí, yo creo que el mecanismo de obras por impuestos ha demostrado ser muy bueno. Siempre hay, cuando uno establece estos mecanismos, que dicho sea de paso, es bastante innovador a nivel mundial. Hay muchos países que están tratando de copiar o han tratado de copiar o replicar el modelo, ¿no? Uno aprende en el camino, hay deficiencias, puede haber habido casos también de mal uso de fondos por intereses del gobierno local de turno, etcétera, etcétera. Pero es un buen mecanismo porque permite atender necesidades de proyectos de las regiones, de los gobiernos locales, del país, sin necesidad de distraer la atención y capacidad de ejecución de esos gobiernos. Entonces el sector privado se encarga de llevar adelante con dinero del Estado, porque al final los impuestos pues son dinero del Estado y lo que está haciendo es acelerar el uso y el buen uso de ese dinero. Mecanismo buenísimo. APPs, por supuesto, es un extraordinario mecanismo. Creo que ha habido, a raíz de los casos de corrupción del pasado, de algunos empresarios o empresas, eso ha hecho que todos piensen que trabajar con el sector privado es sinónimo de corrupción. Y eso no es así. Y de hecho ha habido mucho aprendizaje en el camino. Yo creo que es momento ya de tomar otra vez el toro por las astas y decir, vamos a trabajar con el sector privado, se puede hacer un trabajo limpio, honesto y eficiente con el sector privado y no pensar que todos los empresarios son corruptos. Creo que eso de ahí es fundamental como visión país. Y entonces estas revisiones de esos grandes proyectos y que los cambian y que no terminan de salir, tiene mucho que ver también con el temor de decir vamos a trabajar otra vez con el sector privado. Pensar que todos los empresarios son corruptos es como pensar, no sé, se encuentra una banda de robacarros en España y entonces los de peruana y resulta pues que todos los peruanos son, ¿nos gustaría que nos digan eso? No, pues, ¿no? Hay que identificar los casos malos, cuestionarlos, condenarlos, pero eso no significa que no se puede trabajar con los peruanos, eso no significa que no se puede trabajar con el sector privado. Entonces, obras por impuestos sin duda y APPs, por supuesto. Y tal vez se ha abusado de los acuerdos de gobierno a gobierno, ¿no? Que es una forma de evadir la responsabilidad. Es un escape para decir, ahí nadie me cuestiona, yo, funcionario público, no... Terminan siendo obras públicas donde el Estado asume todo el riesgo y lo paga con plata del presupuesto o con deuda, que al final son los impuestos que pagamos los peruanos. Omar, ¿qué reformas se necesitan para reactivar la economía sosteniblemente a mediano plazo? No, hay varias, ¿no? Me quedo con algunas ideas, algunas las planteó Julio Velarde, el presidente del BCR, en la CADE, una fundamental que tiene que ver con todo lo que estamos hablando en este momento en cuanto a la obra pública, e incluso la relación entre público y privado, que tiene que ver con la reforma del servicio civil, es decir, tener gestores públicos, tener verdaderos servidores públicos. A ver, para no ser crítico en todo en el Congreso, a mí sí me pareció positivo que la Comisión de Constitución la semana que ha pasado avance en eliminar o restituir en realidad la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. La reelección, porque, a ver, entiendo que se hizo en un contexto también, en la época del expresidente Ollantumala, donde salieron y explotaron muchísimos casos de corrupción. Quizá uno de los más sonados fue el del exgobernador regional de Ancash, César Álvarez, y se empezaron a conocer casos en diferentes regiones del país, gobernadores encarcelados, y se empujó una medida de ningún gobernador o alcalde puede reelegirse. Pero lo que trajo eso es una visión sumamente cortoplacista de 4 años, donde el proyecto que querían empujar era sumamente chiquito y mientras empezaban a entender en un año y salía otro año y tenías proyectos trabados, venía otra gestión, todo se paralizaba. Positivo me parece eso, pero necesitas más, necesitas gestores que puedan empujar proyectos, porque hoy por hoy, lo conversábamos con David en algún momento, tienes municipalidades, localidades con muchos recursos, pero que no saben cómo gastar toda esa plata. Entonces ese es el drama del país. Tenemos plata,
pero no sabemos gastarla o no podemos gastarla porque somos malos o somos corruptos. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Creo que ahí hay una reforma importantísima, entre otras que hacer, como la de justicia, clave, y la de seguridad también. Ojo, hoy por hoy la gente no está viniendo a invertir en nuestro país porque no hay seguridad jurídica, y no hay seguridad porque te pueden matar literalmente o tu negocio no está protegido. Entonces, son temas de mucho más mediano y largo plazo, pero que son importantes si queremos recuperar crecimiento hacia futuro y también productividad. Bueno, ahora quedan pocos minutos. Yo quería pedirles, aunque puede ser quizás demasiado limitado, que traten en un minuto cada uno de hacer un breve resumen de lo que hemos conversado hoy. Álvaro, por favor. Sí, yo creo que hay una necesidad en el país enorme de obviamente generar señales de confianza, evitar contradicciones, hemos hablado de eso, pero creo que es muy importante también darle continuidad a las cosas. Hay mucho entorpecimiento del avance del país por no tener continuidad. Lo acabas de comentar, Omar, el tema de los gobiernos regionales y la no reelección hace que se pueda hacer todo lo posible, pero solo en esos 4 años, ¿no? Eso es un enemigo de la continuidad. Entonces los proyectos que no va a inaugurar ese gobernador van a sufrir. Y eso no es lo que necesita la población. Preocuparse de lo que necesita la población. Lo mismo en los ministerios, ¿no? Esos proyectos hay que pensar más allá. Si lo tomó la decisión, lo propuso mi antecesor, pues no avanzo. Eso no debe ocurrir. Entonces continuidad fundamental, ¿no? Y lo otro, cerraría con un tema que es fundamental. Sí, el gasto público es revisable, pero creo que más importante para la población es ver que se conviertan en verdaderos servidores públicos. Uno no tiene la sensación que el Estado sirve a las personas, y el Estado está para servir a las personas, para servir a las pequeñas empresas, para servir a las grandes empresas. El Estado está para servirnos. La actitud del Estado, la filosofía, la mística, creo que tiene que cambiar, y ahí la gente estaría mucho más dispuesta a gastar o a ver que sus impuestos se están usando bien. Omar, por favor. A ver, trato de ser optimista dentro de todo el 2024. Tú lo decías de alguna manera, Gonzalo, lo que vivimos en el desastroso gobierno de Pedro Castillo, esperemos que no se repita, pero fue muy duro, fue sumamente duro lo que le hizo incluso al servicio civil por dentro, porque es verdad, hay problemas o había problemas con la burocracia que tenemos, pero había una capa de funcionarios profesionales que lo estaban dando todo, que digamos se ponían la camiseta y lamentablemente tuvieron que salir, fueron puestos por otra gente que no tenía ni idea. Pero soy optimista en el sentido de que todavía creo que hay gente que apuesta por su país, tanto desde el sector público como desde el sector privado y también desde la sociedad civil y trabajadores formales e informales que todos los días tienen que seguir trabajando, porque eso es lo que va a seguir pasando. La economía se sigue moviendo, claro, con todos los problemas que tenemos, pero la gente va a seguir trabajando. Entonces lo que sí me preocupa es que las autoridades, llámese presidente, ministros, congresistas, alcaldes o gobernadores, sientan realmente que tienen gente que los está mirando. Porque en la medida que no se sienten presionados, no se sienten vistos por todos estos actores, la actitud un poco, y perdónenme ahí sí el pesimismo, es yo puedo hacer lo que me da la gana y puedo decir incluso lo que me da la gana y sé que los que me están escuchando no me creen, pero no me importa porque es lo que tengo que decir, porque quiero durar hasta el 2026, o es porque es lo que toca. Entonces, en la medida que desde nuestro lado, desde la sociedad civil, empresarios, familias, trabajadores, todos, no empecemos a hablar, fiscalizar, desde el otro lado, las autoridades van a seguir haciendo lo que se les da la gana. David. Mira, no puedo más que coincidir con el, vamos a decir, el bottom line de lo que han comentado ahora en el cierre tanto Omar como Álvaro, ¿no? El tema del servicio, ¿no? Que el Estado está para servir al ciudadano, las políticas económicas están para servir al ciudadano. Y un tema que no lo hemos tocado hoy, pero yo creo que se tiene que atender, es el de la delincuencia y el crimen, ¿no? Diferentes estudios, Banco Mundial, BID, he estado revisándolo recientemente, atribuyen que por lo menos en el Perú, entre 1 a 3 puntos del Producto Bruto Interno se puede estar perdiendo como consecuencia de
el crimen organizado que estamos viviendo hoy en el país. Una encuesta reciente a bodegueros, a 1.500 bodegueros, señalaba que el 83% de ellos decía que la delincuencia, la extorsión, los robos, era lo que más le afectaba a su negocio, a ese tejido empresarial que recoge de alguna muestra representativa ese 95% de la PEA, ¿no?, que está trabajando ahí. Y el otro tema, adicionalmente, que señalaba en segundo lugar, era las inspecciones arbitrarias, el abuso de autoridad, el cierre local, ¿no? Es un tema, yo creo, que se tiene que abordar porque, y yo lo comentaba en CAE, que el ciudadano de pie se ve enfrentado ante un estado bipolar, ¿no? Es el que te deja abandonado, pero después cuando te agarra, pues te cierra locales, te inspecciona, en fin. Es un tema de verdad que contradice completamente al concepto de cómo generar eficiencia y productividad en un país, ¿no? Bueno, para despedir el programa, agradeciéndole su participación, yo diría que para recuperar la confianza empresarial el gobierno necesita dejar atrás las medias tintas y ponerse a gobernar. No puede salir adelante en una alianza populista, tácita, con aliados congresales, donde el Ejecutivo hace como que gobierna y el Legislativo hace como que fiscaliza. Su objetivo medular debe ser reactivar la economía y volver a crecer por encima del 4%, no simplemente llegar al 2026. Eso no nos va a sacar de perdedores, no le va a resolver el problema a nadie. Y dejarse de gobernar a la antigua, puro anuncio sin resultados, y entender que los problemas de gestión no se resuelven con normativa. Muy buenas noches, gracias a ustedes nuevamente.